Hey guys, welcome to this new video. I really hope that you're very good. Today we are going to continue reviewing the simple present tense. Okay, it's the same topic of the last week, but this week we're going to see the negative form. Okay, that is very easy. I hope you enjoy the video and you understand the video. Okay guys, so as I told you, the simple present tense is the topic that corresponds to see this week, okay, in negative form, okay. El presente simple, lo mismo que estábamos viendo la semana anterior, pero en forma negativa. Y como les había dicho, ¿no? La semana anterior vimos la forma afirmativa, donde había esos pequeños cambios en los verbos, que quisiera también hacer un pequeñísimo recuento, muy pequeño recuento, ¿sí? Acuérdese que nosotros en la forma afirmativa, le vamos a ver solamente un segundito, ¿sí? La forma afirmativa teníamos las terminaciones S, ES o IES, ¿ok? De acuerdo al pronombre, ¿sí? El pronombre, por ejemplo, si era he, she, it, ¿sí? Solo en estos casos de aquí. Solo en estos tres casos de aquí, nosotros aplicábamos estas terminaciones en los verbos, ¿sí? Por ejemplo, en un verbo normal que se acuerdan que, por ejemplo, terminaba en cualquier consonante, por ejemplo, en la K, works, entonces podemos decir he works. Yo no puedo decir he work, porque está mal, gramaticalmente, ¿ok? Entonces yo voy a decir he works, ¿ok? Ahora la ES igual tenía algunas reglas que vimos en el anterior video, por ejemplo, si terminaba en O, si terminaba en CH, en doble S, en X, ¿ok? Por ejemplo, fix, el verbo fix, termina en X, ¿sí? Ahí yo tengo que aumentar ES, ¿sí? She fixes, fix quiere decir arreglar, entonces diríamos ella arregla, ¿ok? Y con it, por ejemplo, un verbo, aumentábamos IES cuando el verbo terminaba en Y, pero antes había una consonante, ¿sí? La que sea, por ejemplo, el verbo fly, ¿sí? El verbo fly, ¿qué pasaba? Que si yo tengo it flies, por ejemplo, ¿sí? Yo borraba la Y, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito más acá para que nos quede bien. Borraba la y le ponía IES, it flies, ¿ok? It flies, she fixes, he works. Sí, entonces todas estas terminaciones de aquí funcionan únicamente, debemos ponerlas únicamente en he, she, it, ¿ok? Si yo tengo los otros pronombres I, we, you, they, ¿ok? Ya no va esto ya no va nada de eso. Entonces yo puedo decir simplemente, por ejemplo, I work, ¿sí? I work. Yo ya no digo I works, ¿ok? Lo mismo, we work, you work, they work. O igual, I fix, ¿sí? We fix, etcétera. O I fly, ¿sí? Ya no flies, sino I fly, ¿sí? We fly, you fly, they fly, ¿ok? Solo en tercera persona. Ahora bien, la tercera persona también aplica para los nombres. Y eso quiero que tengan muy en cuenta porque había a veces unos pequeños errores en las tareas, ¿sí? Que le buscaban solo al he, she, it, pero si había un nombre en el deber, por ejemplo, sí, permítanme, le borro un poquito aquí. En el deber, por ejemplo, había el nombre Tom, ¿ok? Tom. Entonces, Tom, si es un nombre de hombre, ¿sí? Es lo mismo que si dijera he, ¿sí? Porque decir Tom o decir él es lo mismo. O si tengo un nombre de mujer, por ejemplo, Mary, ¿ok? Mary, ¿sí? Es lo mismo decir Mary o decir she. Es lo mismo, porque si yo digo Mary o digo ella, es exactamente lo mismo. Entonces, con los nombres también funciona. Es tercera persona los nombres, ¿ok? Ahora, que si yo tengo Tom and Mary, ¿sí? Tom y Mary, ahí sí ya es diferente porque hay dos nombres. ¿Y a qué corresponde? Si yo digo Tom y Mary, ¿qué corresponde? A ellos, ¿verdad? Entonces ahí sí ya correspondería a este pronombre they, ¿sí? Tom y Mary sería ellos y ahí sí ya no aplica. Obviamente solo si está un nombre, ahí sí es tercera persona, ¿ok? Entonces,
quedamos claros con la forma positiva, ¿sí? Que añadíamos S, ES o IES, ¿sí? De acuerdo a las terminaciones igual de los verbos y al pronombre. Nada más, eso es todo, chicos. Vamos ahora sí con la forma negativa. Chicos, entonces en la forma negativa, ¿sí? The negative form, vamos a tomar en cuenta solo dos cositas, nada más, solo dos cosas. El doesn't y el don't. Nada más, ¿sí? Eso es lo que debemos tener en nuestra cabecita. Cuando hablamos de forma negativa, en el presente simple, doesn't, don't, ¿sí? Doesn't, ¿cuándo usamos? En he, she, it, ¿ok? Ahí utilizamos el doesn't. Ya vamos a ver cómo. Y el don't, ¿en qué utilizamos? En el resto, ¿sí? Es como en la primera, en la forma afirmativa, ¿no es cierto? Hay reglas para he, she, it y otras para I, we, you, they. ¿Ok? Entonces, tenemos he, she, it, doesn't y don't, I, we, you, they. ¿Ok? Vamos a ver cómo hacemos unos ejemplos y cómo es que nosotros aplicamos el doesn't y el don't. ¿Ok? Bien, chicos. Para utilizar el doesn't, sí, es algo tan sencillo que nosotros solo vamos a utilizar el doesn't en he, she, it, como les había dicho, o puede ser también un nombre, ¿verdad? Que es lo mismo, es tercera persona al final. Tenemos he, tenemos por ejemplo Gaby o Alex, ¿sí? Igual que Gaby puede ser she o Alex puede ser he, entonces a la final da lo mismo si es que es un nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a poner después del pronombre? Siempre, siempre, siempre. Después del pronombre, nosotros vamos a poner esta palabrita de aquí, ¿ok? El doesn't. Doesn't. ¿Ok? Recuerden algo, ¿sí? El doesn't se lee doesn't, pero tenemos que tener en cuenta la escritura, ¿ok? Tomar muy en cuenta la escritura, por favor. Entonces, doesn't y doesn't. ¿Ok? Y después del doesn't, nosotros ponemos el verbo. Entonces, luego del doesn't ponemos los verbos. Sí, cualquier verbo puede ser, ¿no? Por ejemplo, he doesn't like. Gaby doesn't play. Alex doesn't work. ¿Ok? Y este doesn't ya le convierte en negativa. ¿Sí? Esto le convierte en forma negativa. ¿Y qué pasó? Miren, recuerdan que ustedes que en la forma positiva nosotros aumentábamos la S, la ES, la IES, ¿sí? Le poníamos likes o plays en tercera persona, ¿verdad? Ahora ya no, el verbo va exactamente igual, ¿sí? Tal cual, en infinitivo, normal, ¿ok? Esto es lo que cambia. Esto es lo que le hace a la oración negativa, el doesn't, ¿sí? Y el verbo ya no cambia nada, ¿ok? Entonces podemos decir, por ejemplo, he doesn't like cookies, ¿sí? O podemos decir aquí, Gaby doesn't play soccer, ¿ok? ¿Sí? He doesn't like cookies, a él no le gustan las galletas. Gaby doesn't play soccer, Gaby no juega fútbol, ¿ok? Alex doesn't work in the afternoon, ¿ok? ¿Ok? Gaby doesn't work in the afternoon. ¿Ok? Perdón, Alex, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que Alex no trabaja en las tardes, ¿sí? Entonces, eso es lo único que debemos tomar en cuenta para hacerle las oraciones negativas. Doesn't, acuérdese, doesn't siempre únicamente tercera persona, ¿ok? Third person, tercera persona, que es, o sea, he, she, it, ¿ok? Vamos a ver ahora con los otros pronombres. Entonces, cuando tenemos los otros pronombres I, we, you, they, ¿sí? Bueno, estos son solo unos 3 ejemplos. Tenemos I, tenemos we, tenemos este Tom and Mary, que ya son 2 nombres y sería ellos, es decir, they, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo que si estuviera they. Vamos a utilizar ahora el don't. Lo mismo, igual después del pronombre o de los nombres en este caso,
vamos a utilizar el don't, ¿ok? Entonces ponemos el don't después de cada pronombre. I don't, we don't, Tom and Mary don't. ¿Qué nos hace falta después? El verbo, ¿verdad? Ok, entonces después del don't siempre nosotros vamos a encontrar un verbo, ¿ok? I don't like, we don't study, Tom and Mary don't solve, ¿ok? Like, que es gustar, estudiar, study, and solve, que es resolver, ¿ok? Entonces, y obviamente el complemento. Entonces podemos decir, I don't like pizza. ¿Ok? I don't like pizza. ¿Ok? We don't study at night. ¿Sí? Nosotros no estudiamos en la noche. ¿Sí? Tom and Mary don't solve their problems. ¿Sí? Tom y Mary no resuelven sus problemas. ¿Sí? Solo unos ejemplos. Entonces, lo que hay que tener claro es que en los demás pronombres que no son tercera persona, vamos a utilizar el don't y el verbo igual, tal como está en infinitivo, tal como es. No sufre ningún cambio el verbo. ¿Sí? Es por eso que en esto de las negativas es un poquito más fácil, ¿sí? Porque recuerdan que en las afirmativas que le tenía que poner al verbo la S, la ES, la IES, si es que terminaba en Y y cosas así. Entonces, en negativo, en la forma negativa, lo único que tenemos que tomar en cuenta que es el doesn't y el don't, ¿verdad? Entonces, para prácticamente finalizar, ¿sí? El doesn't, primero tenemos que saber que es en he, she, it, luego va el doesn't, siempre después del pronombre va el doesn't, más el verbo normal, sin añadirle ni quitarle nada, normal el verbo, más cualquier complemento, ¿sí? Como los ejemplos que ya vimos. Por ejemplo, he doesn't like video games, ¿ok? He doesn't like, ¿sí? Video games, ¿sí? Un complemento. A él no le gustan los videojuegos, puede ser, ¿ok? O she doesn't dance in the disco, ¿sí? Ella no baila en la discoteca, ¿sí? O it doesn't fly, puede ser it doesn't fly very high, ¿sí? Eso no vuela muy alto, ¿sí? Entonces, siempre esta es la estructura y algo tan sencillo que solo utilizamos el doesn't después del pronombre y más el verbo, ¿sí? Y ya está una oración, obviamente con su respectivo complemento, y ya está una oración en presente simple en forma negativa, ¿ok? Entonces, con los otros pronombres, chicos, con el I, que no le puse, ¿no? El I, we, you, they, utilizamos el don't. Y nada más, la misma estructura que con el doesn't. We don't, más el verbo, más un complemento cualquiera. Por ejemplo, we don't like to play soccer. ¿Sí? No nos gusta jugar fútbol, por ejemplo. ¿Sí? O puede ser, you don't study math. ¿Sí? Tú no estudiaste matemática. Tú no estudias matemática. Perdón, no es no estudiaste, que eso sería pasado, perdón. You don't study math. Tú no estudias, ¿sí? Matemática. ¿Ok? Y they don't, igual, they don't, puede ser they don't like to watch TV. A ellos no les gusta ver televisión. Sí, entonces básicamente esto es la estructura. Con he, she, it era el doesn't y con I, we, you, they era el don't y nada más el verbo, más el complemento. Eso sería, chicos. Ok, guys, so about the homework, ¿sí? Acerca de la tarea, ¿cómo yo les voy a enviar la tarea? Algo así, ¿sí? Unos ejemplos similares a estos. Entonces, decimos, por ejemplo, si ustedes tienen así, ustedes tienen que fijarse en el pronombre, ¿sí? Y después, todas las oraciones que les voy a mandar en esta tarea van a ser negativas. Solo vamos a trabajar negativas. En la ficha de trabajo que yo les voy a adjuntar, ahí va a estar la orden, ¿no? Escriba las oraciones negativas, ¿sí? Negativas, por favor. No se vayan a confundir, ¿sí? Entonces, si usted tiene I y tiene aquí el verbo play, ¿qué va a poner primerito? Va a poner I don't. Y el verbo, I don't play. Y se acabó. Sí, eso es todo. Si usted tiene she y tiene el verbo run, que es correr, ¿ok?
¿Qué va a poner? Usted ya no puede poner she don't, va a poner she doesn't, ¿verdad? Y el verbo normal, el verbo por si acaso ya no cambia nada, ¿ok? Run, ¿sí? David. David es tercera persona porque puede ser he, ¿verdad? Él, ¿ok? Entonces David y tenemos it, ¿qué vamos a poner? Igual como es tercera persona, doesn't, ¿ok? Doesn't eat, el verbo, ¿sí? Y eso es todo. En eso va a consistir la tarea de esta semana, en hacer oraciones negativas, ¿sí? Lo único que va a cambiar esta vez ya no es terminaciones en los verbos de nada. Eso se olvidan, porque eso solo era en la forma afirmativa. Lo único que aquí va a cambiar es el don't o el doesn't, ¿sí? Y el verbo va lo mismo. Entonces, eso sería, chicos. Okay, guys, that was the video. I hope you enjoyed it. And if you have any doubt, you can ask me through WhatsApp, okay? Chicos, ese fue el video. Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Es algo muy sencillito, ¿sí? Es únicamente de darnos cuenta del don't y el doesn't, ¿sí? Es algo muy sencillo. De todas maneras, si ustedes tienen alguna duda acerca del video de este tema, pueden preguntarme a través del WhatsApp, ¿ok? La próxima semana nosotros vamos a ver la forma interrogativa, ¿sí? Lo he dividido en 3 secciones esto del presente simple para que no haya confusión, porque cuando hay demasiada información, afirmativo, negativo, pregunta, qué reglas, que todo eso, entonces un poco nos saturamos de información y nos confundimos, entonces poco a poco, ¿sí? Ahorita acabamos de ver lo negativo, la próxima semana interrogativo y prácticamente estaríamos terminando lo que es el presente simple, ¿ok? Entonces eso, chicos, cuídense mucho, eh, sean felices pese a la situación, chicos, que está un poquito complicado y todo. Nunca dejen de sonreír, de echarle ganas a la vida, ¿no? A la vida, de ser buenos hijos, de ser buenas personas. Espero que todo pronto se normalice, pues para poder reencontrarnos en las aulas de clase, ¿no? Y pues eso, chicos, cuídense mucho, hasta una próxima oportunidad. Chao, chicos.